Vamos a continuar con la presentación de Daniela Jiménez y Jorge Mansi. Daniela Jiménez es psicóloga educacional de la Pontificia Universidad Católica y doctora en educación de la Goethe Universitat. Integró durante 4 años el área de construcción de instrumentos del proyecto Docente Más de MIDE-UC y actualmente es parte del área de investigación de MIDE. Por su parte, Jorge Mansi es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en psicología de la Universidad de California. Lideró el proyecto de investigación que contribuyó a la reformulación de las pruebas de admisión a las universidades en Chile, PSU, y ha dirigido el programa de asignación de excelencia pedagógica AEP y la evaluación del desempeño profesional de los profesores que trabajan en escuelas y liceos de dependencia municipal, como Docente Más. Actualmente es el director de MIDE-UC. Le damos la bienvenida entonces a Jorge y Daniela. Este es el puntero ya. Esta es la presentación. Ok, bueno, muy buenas tardes y estamos en la última presentación antes de la mesa redonda final. Vamos a tratar de hacerla lo más ágil posible porque me imagino que ya todos están un poco cansados. Y esta última presentación tiene que ver con una cuestión que para los que nos dedicamos a la medición es absolutamente fundamental, y es que un buen sistema de evaluación tiene que estar acompañado de una agenda de validación que permita ir acumulando evidencia que respalde la interpretación y el uso de aquel sistema de medición. De hecho, los estándares que internacionalmente rigen la medición, que son en realidad han sido desarrollados en Estados Unidos, pero han sido adoptados más o menos universalmente, establece justamente que este concepto, el concepto de validez, es crítico y es el principal, es el pilar fundamental de todo sistema de medición. Es responsabilidad fundamental, especialmente de aquellas entidades como nuestro centro, que estamos desarrollando instrumentos, que estamos contribuyendo a políticas públicas en este ámbito, hacernos cargo de levantar información que permita asegurar que aquellos instrumentos que estamos usando, y especialmente con altas consecuencias, tienen el respaldo suficiente. Este es el concepto más reciente de validez. Yo sé que muchos de nosotros fuimos formados en otros tiempos. A propósito de la edad, estamos en el club ahí con mis amigos de la primera fila. A mí me dijeron cosas bien distintas de lo que era validez, lo que yo creo que algo parecido a lo que casi todo el mundo repite cuando se pregunta qué es la validez, que esto que un instrumento debe medir aquello que se dice que mide, pero el concepto actual es bastante más complejo y alude a que tengamos evidencia, pero que también tengamos una teoría que nos permita respaldar las interpretaciones de los puntajes de las pruebas para sus usos propuestos. Y solo para hacer el contrapunto con lo que hemos escuchado esta tarde, ¿no es cierto? Hay instrumentos que han sido usados en el caso de la evaluación docente chilena en un marco de consecuencias que está cambiando a propósito de lo que Jaime Veas presentaba, ¿no es cierto?, de la aprobación de una ley que establece que ahora es el portafolio y la prueba los que tienen las mayores consecuencias porque están asociados a la promoción en la carrera docente. Y hay que hacerse preguntas acerca de cuál es el sentido que tienen estos otros instrumentos que ahora cambian o van a cambiar de carácter y de uso. Así que sobre eso es lo que vamos a hablar. Esto requiere conceptualmente construir un argumento, es decir, la validación no es solamente una cuestión empírica de ir a recoger datos y de analizarlos para saber si es que las cosas ocurren como se esperaba, sino que en general lo ideal es que uno tenga un modelo conceptual que le permita establecer argumentos que favorezcan, pero que también pongan en cuestión aquellas interpretaciones que se quiere hacer de los puntajes. Y también esta argumentación debe establecer la relevancia que tiene ese instrumento para los usos que se ha propuesto. En este ejercicio intelectual es muy importante también considerar hipótesis alternativas para estar seguro de que no solamente obtenemos evidencia convergente. Y la evidencia que obtengamos debe orientar, esta interpretación y este modelo debe orientar el tipo de evidencias que consideremos más pertinente para saber si tiene sustento aquel argumento sobre la validez.
Entonces, solo con un ánimo bien simplificado, pero me parece a mí que es importante, si vamos a pensar en nuestra evaluación docente, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo debiera funcionar para que una evaluación más o menos haga lo que se espera que haga? ¿No es cierto? Nosotros tenemos un modelo en Chile, ¿no es cierto?, sobre el desempeño profesional que está basado en un estándar, en un marco, en un modelo que se denomina el marco de la buena enseñanza. Está descrita con la sigla nomás allí, que identifica 4 grandes dominios: preparación para la enseñanza, creación de un ambiente para el aprendizaje, interacción pedagógica y responsabilidades profesionales. Esa es la base sobre la cual se construye este modelo, este sistema de evaluación. Pero el sistema de evaluación está concebido sobre un cierto andamiaje conceptual que apunta a la posibilidad de que esta herramienta no sea solamente una herramienta para poder distinguir niveles de desempeño, sino que fundamentalmente pueda promover gradualmente y en el tiempo un mejoramiento de la capacidad de los docentes en nuestro país. Y eso debería desembocar de alguna manera en un desarrollo profesional docente. De hecho, por eso en parte el espíritu de la ley nueva tiene este nombre más largo, justamente porque instala o incorpora la evaluación como parte de un concepto más general que es el desarrollo profesional. ¿Cómo llegamos de la evaluación a este desarrollo? Bueno, hay varios caminos, pero identifico 2. Un camino más de carácter individual, donde la retroalimentación, y se ha dicho ya en las presentaciones de la mañana y ahora también en la tarde, se espera que provoque o promueva una reflexión, ¿no es cierto?, que le permita al docente, a través de la retroalimentación que recibe, identificar fortalezas y debilidades para poder corregir aquello que hay que corregir, para poder fortalecer aquello que hay que fortalecer. Por supuesto que esto supone que el docente que recibe el informe lo lee, y Jaime hacía ver que probablemente no todos lo leen, pero asumiendo que las personas leen el informe, algo de esto podría ocurrir. Pero también se espera que este informe, que por lo demás también lo recibe, por ejemplo, el director del establecimiento educativo, pueda generar oportunidades formativas al interior del establecimiento, por ejemplo, a través de la colaboración entre pares. Y además la ley establece que forzosamente algunos de los docentes, cuando su desempeño está por debajo de cierto estándar, deban participar en acciones formativas como son los planes de superación profesional. Que por supuesto, cuando la ley fue concebida se tenía un optimismo acerca de qué iba a pasar con estos planes de superación. Jaime ha mostrado una perspectiva un poco más crítica, que yo creo que es consistente con lo que nosotros hemos observado, pero eso quiere decir que ese aspecto que probablemente debiera ser más potente hay que repensarlo, hay que replantearlo, pero no abandonarlo, porque efectivamente de lo que se trata es que la riqueza de la información que obtengamos a través de la evaluación del desempeño promueva acciones correctivas no solamente del docente consigo mismo, sino que ojalá también en un marco más colectivo como es el establecimiento, la escuela y eventualmente otras formas de agrupamiento. Si esto ocurre, esto debiera generar una especie de círculo virtuoso, por lo cual a través del tiempo, ¿no es cierto?, este efecto repercute en un mejoramiento del desempeño que gradualmente y a través del tiempo vaya desplegándose en la calidad del desempeño del docente. Si este desempeño, parte de este modelo también, y sabemos que el marco de la buena enseñanza cuando fue concebido y además heredado del modelo de Danielson, por ejemplo, está basado en la idea de que evidentemente el sentido profundo y último de la docencia es el aprendizaje de los estudiantes, de manera que aquello que está los estándares apuntan a identificar aquellos aspectos del desempeño que debieran tener un impacto en el aprendizaje. Por tanto, también es importante constatar en esta argumentación conceptual si es que el desempeño profesional se conecta o no con los aprendizajes de los estudiantes. Y eventualmente el desarrollo profesional debiera también tener como consecuencia, ¿no es cierto?, una mayor capacidad para retener en el aula, pero además de manera motivada, de manera comprometida, a los docentes. Estoy señalando algunos de los posibles efectos que uno esperaría de un buen sistema. Y esto nos advierte inmediatamente sobre posibilidades de validación que esto permite. Por lo pronto, ¿no es cierto?, uno pensaría que esta conexión entre desempeño y aprendizaje de los estudiantes es algo que debiéramos mirar. Debiéramos preguntarnos si hay alguna evidencia de que este ciclo virtuoso funciona. ¿Hay algún mejoramiento del desempeño en el tiempo? Difícil atribuirlo exactamente a la retroalimentación o no, pero hay o no evidencia de que ese mejoramiento se está produciendo. Las distinciones que hace
la evaluación docente, por ejemplo, en términos de las categorías de desempeño, se corresponden con otras formas de entender el desempeño? Esas y otras preguntas son las que ha abordado el conjunto de estudios sobre la validación de la evaluación docente. Y en este sentido, vamos a recorrer algunas ninguna con detalle, pero algunas las vamos solamente a aludir. Por ejemplo, lo primero es, cuando un programa de esta naturaleza se instala, es que tenemos que asegurar que la propia creación de los instrumentos esté suficientemente alineada con este marco de referencia. Y por tanto tenemos que estar seguros que las tareas que incluimos en los instrumentos están alineados con esos estándares, que es el marco de la buena enseñanza. Eso supone un esfuerzo que además es regular, de verificación de ese alineamiento a través del proceso de desarrollo y construcción que se lleva a cabo en el equipo técnico a cargo de la evaluación docente. Y entre otras cosas, por ejemplo, estudios que pueden ayudarnos a comprender si eso está ocurriendo o no, son algunos estudios empíricos, como por ejemplo el análisis de la estructura factorial de los instrumentos, cosa que se hace regularmente. No les voy a mostrar datos sobre ese aspecto para concentrar la atención en evidencias sobre aspectos más novedosos tal vez. Lo otro que decía recién es la evidencia acerca de diferenciaciones entre docentes que están calificados en distintos niveles de desempeño. Cuando partimos de estos estudios pensamos primero, estábamos seguros de que los docentes que están calificados en los extremos, destacados e insatisfactorios, muestran diferencias efectivamente. En una investigación posterior más reciente, abordamos la cuestión más difícil, que es preguntarnos por la distinción entre las categorías contiguas, competente y destacado. Y sabemos que todo sistema de medición, evidentemente, es mucho más poderoso para distinguir categorías contrastadas que categorías contiguas. Pero vamos a ver evidencia sobre eso. Vamos a preguntarnos sobre qué pasa con el desempeño de los docentes previamente evaluados en el tiempo, acerca de la relación entre los logros que tienen los estudiantes, el desempeño de los docentes y el logro de los estudiantes usando distintas metodologías, usando las pruebas nacionales que tenemos en Chile para evaluar el logro de los estudiantes. Así que, dicho eso, vamos a ir con Daniela alternándonos. Daniela va a presentar primero los estudios que se han referido a la validación de las categorías de desempeño. Y antes de que Daniela tome la palabra, solo querría decir, que lo debía haber dicho al comienzo, que probablemente la persona que habría estado haciendo esta presentación aquí es Sandy Taut, quien es una investigadora que ha estado a cargo de la agenda de validación de la evaluación docente desde que comenzamos, en los primeros años que comenzamos a trabajar en esto, pero ella está en este tiempo fuera del país, así que con Daniela, que hemos compartido también trabajo en esta investigación, estamos a cargo de esta presentación. Ok. Para empezar, voy a colgarme nuevamente en la definición que hizo Jorge al comienzo acerca de la validez, porque decimos que la noción actual se trata del grado en que evidencia y teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de las pruebas para los usos que se proponen. Entonces, en ese sentido, dado que el resultado final de la evaluación docente es la asignación de una categoría de desempeño, o sea, en este caso, los puntajes de cada uno de los instrumentos luego conducen a una asignación a uno de estos niveles de desempeño, es muy relevante recolectar evidencia que respalde esa asignación, si es que la asignación se está haciendo correctamente, por así decirlo. Entonces, en ese marco, la pregunta, como la gran pregunta sería, ¿muestran diferencias en su desempeño, medidos de otras maneras, digamos, los profesores con más alto y más bajo desempeño en la evaluación docente? Entonces yo les voy a contar acerca de dos estudios hoy. El primero es lo que anunció Jorge, que era el estudio de comparación de categorías extremas, es decir, el destacado versus el insatisfactorio. El sentido de usar las categorías extremas, por un lado, era porque se estaba iniciando la agenda de validación en ese momento, entonces lucía como una buena primera aproximación, por decirlo, pero también porque en ese momento este estudio se hizo en el año 2006. También se olvidó decirlo, este estudio fue liderado por Verónica Santelices y Sandy Taut, investigadoras en MIDE. Entonces, en ese año
las consecuencias más duras, por así decirlo, de la evaluación docente estaban asociadas a la obtención del nivel insatisfactorio principalmente. Entonces, por eso era también un motivo de poner el énfasis ahí. Como ven, este tipo de estudios son muestras no demasiado grandes, que es propio como de la naturaleza de este tipo de estudios. Se reclutaron 32 docentes que habían obtenido destacado y 26 que habían obtenido nivel insatisfactorio. En este caso se trataba de profesores generalistas de primero a cuarto básico que habían participado en la evaluación docente el año 2005. ¿Qué evidencia se recogió? Se trató de, evidencia de desempeño docente, registro de observaciones de clase. En esta ocasión se hizo observación presencial, digamos, no grabaciones. También se midió el logro académico de los estudiantes al inicio y al fin del año escolar y se recolectó material de trabajo correspondiente a una unidad de aprendizaje, planificación, implementación y evaluación, y se incluyó también un cuestionario de contexto escolar y reflexión docente. Adicionalmente, también hubo pruebas de conocimientos disciplinarios y pedagógicos que contestaron los profesores participantes. Acá voy a mostrar algunos resultados nomás, pero lo más importante es que de todos los indicadores que se levantaron una vez analizada esa evidencia, en todos y cada uno de los indicadores la diferencia es en la dirección esperada, es decir, que los destacados obtuvieron resultados mejores que los del nivel insatisfactorio, y además fue estadísticamente significativa en la mitad de estos indicadores. Todo eso que les estoy contando no tiene que ver con las tablas que vienen ahí, y las tablas lo que muestran es el tamaño del efecto, porque dado que es una muestra un poco pequeña, es importante, además de saber que es estadísticamente significativo, de qué tan grande es la diferencia. Y para eso se calculó la D de Cohen, y ahí lo que hablamos es que efectos como de 0.5 más o menos se consideran moderados, y de 0.8 hacia arriba son efectos grandes. En honor al tiempo voy a pasar más o menos rápido, pero como ustedes pueden ver, todos los indicadores parten al menos de moderado para arriba. O sea, no se detectaron efectos pequeños, o 0.48, hay uno quizá un poco menor, pero todos son de gran tamaño, por así decirlo. Solamente antes de seguir, estos que están marcados con verde son los indicadores que se levantaron con esta carpeta de evaluación, que era como un poco parecía el portafolio, por así decirlo. Las pruebas de conocimiento son las pruebas de conocimiento de los profesores, las que están indicadas ahí, y los que están en celeste son los indicadores que se levantaron de la observación de aula. El estudio siguiente se trata de comparación de categorías intermedias. Aún con el contexto que tenemos, igual uno dice, ¿por qué comparar categorías intermedias? Y ahí es relevante algo que mencionó Yulana en su presentación, y es que el 2011 hubo un cambio en las consecuencias, y se acuerdan que la distinción entre básico y competente cobró especial relevancia, dado que era como necesario pasar a nivel competente después de ciertas veces que los docentes han sido evaluados para poder mantenerse en el sistema. Entonces, eso hizo especialmente relevante este estudio, que también fue liderado por Sandy Taut, en los que participamos Jorge y yo, y que se hizo entre el 2012 y el 2015. En este caso, se tomaron algunas decisiones de diseño que son un poquito distintas, porque en cierta manera este estudio es como una continuación del anterior, pero dado que ya teníamos que hacer distinciones mucho más finas, de alguna manera uno podría decir que el estudio anterior bastaba como con hacer grandes distinciones, ahora teníamos que entrar en un campo mucho más fino, entonces por eso hicimos algunas modificaciones al diseño. Por ejemplo, que se tomaron solamente profesores de matemáticas de séptimo básico, y además la participación en este estudio, que también fue a lo largo de un año escolar, se circunscribió a una unidad de aprendizaje que podía ser potencia o geometría, y los profesores elegían en cuál querían participar. Esto en el fondo era como para que el análisis de datos después pudiera ser como más enfocado. Y una cosa que quería agregar es que quizás les llamó la atención que hay un poquitito de desbalance en la muestra, porque el ideal era que tuviéramos igual cantidad de
docentes en ambos niveles de desempeño. El reclutamiento fue muy difícil. Acá hay personas presentes que sufrieron con eso. Y la verdad es que simplemente teníamos la restricción geográfica porque como este estudio era con grabaciones, no podía ser en todo Chile, y fue en Santiago principalmente y algunos sectores cercanos, pero no conseguimos que obtuvieron nivel básico aceptaran participar. O sea, creo que barrimos la base de datos completa y esto fue de verdad un excelente resultado en ese sentido, y en cualquier caso la diferencia no es tan grande como para que se comprometan los resultados. Si ustedes se fijan, el tipo de evidencia que se levantó en este estudio es un poco similar a la del estudio anterior. Acá sí optamos por grabación de clases en lugar de observación in situ. Se midió el logro académico de estudiantes al inicio y al fin del año escolar, y también en esta prueba de unidad, de acuerdo con la que el profesor hubiera decidido participar. Adicionalmente, que esto es una diferencia porque son niños más grandes también, pudimos hacer cuestionarios a los estudiantes y en ellos se les preguntó acerca de su percepción de las prácticas docentes. Y también se incluyó una prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos. Los resultados que les voy a presentar ahora son como una selección de los resultados. En las pruebas de conocimiento, como podemos ver, lo que es interesante es que los estudiantes de los profesores que habían obtenido competente tenían un puntaje de prueba de inicio de año escolar un poquitito más alto. En todo caso son niveles de significancia marginales, pero era un poquito más alto. Sin embargo, al fin del año escolar no se observa una diferencia significativa. Y en el caso de las pruebas de unidad, ahí también sería interesante agregar que hubo también un pequeño desbalance porque los profesores prefirieron participar en potencias que en geometría, entonces la muestra de geometría era más pequeña. Y en la prueba de unidad de potencias también hubo un resultado de aprendizaje por parte de los estudiantes marginalmente más alto de los profesores que habían obtenido competente. En cuanto a las prácticas docentes, se hicieron dos codificaciones de video. La primera, que es como más de estructura, y en el fondo la gracia de mostrar esta lámina es justamente que son como ciertos aspectos que describen cómo se realizaban las clases, el tiempo que se dedica realmente a clases o el tiempo que se pierde, digamos. Acá están, si se fijan, a qué dedican el tiempo en las clases, es muy parecido entre ambas categorías. Esto era más que nada como una especie de filtro básico para poder, como primera etapa. Si vamos a la parte de la calidad de las prácticas docentes propiamente tal, lo que les voy a mostrar ahora son resultados de la codificación de la pauta observación class de secundaria que nosotros tradujimos y adaptamos un poquito los ejemplos, pero básicamente es la pauta class, si es que ustedes conocen el instrumento. Esta pauta que tiene 3 dominios, el primero, que es el que se trata de apoyo emocional, vemos que ahí hay una diferencia significativa en los docentes que obtuvieron competente, y que esta, además de ser significativa, es de un tamaño incluso un poquito más que moderado. Es interesante que en el dominio de organización de aula, que tiene que ver con que se use el tiempo efectivo en clase y manejo de conducta, no hay diferencia entre las categorías. Y eso es interesante porque pasé muy rápido en la anterior, pero en el estudio en que se comparaba insatisfactorio y destacado sí había diferencia. Entonces, justamente eso es lo que hace interesante ver un poco los dos estudios juntos, porque hay distinciones que al ser más gruesas, quizás para ver extremos, baste con esa. Acá esa ya no se ve, pero sí se ven otras. Y finalmente, en el dominio de apoyo pedagógico, también vemos, las que están con un asterisco, son diferencias estadísticas marginales, pero de todas maneras hay un resultado más alto de los profesores que obtuvieron competente que los que habían obtenido nivel básico. Y finalmente, que es un resultado que a mí me gusta mucho porque es el de los cuestionarios de los estudiantes,
Y ahí también encontramos diferencias. Para las escalas de constructivismo y de apoyo pedagógico, los estudiantes de los profesores que habían obtenido un nivel competente es significativamente más alto. Ahora, se ha visto en la literatura que al usar reportes de estudiantes puede haber cierto sesgo debido a cómo les va en la asignatura. Por eso rehicimos este análisis, no voy a detallar la parte de datos, pero se controló el rendimiento de los estudiantes y claro, bajó a marginal, pero igual se conserva la diferencia. Eso sería. Bueno, yo me voy a hacer cargo de la última parte de la evidencia, de dos aspectos distintos. Con respecto a la evolución del desempeño de profesores previamente evaluados, esto es algo que nosotros hemos estado monitoreando principalmente a través de los resultados que regularmente se reportan, pero hay un estudio que hicieron profesionales que forman parte del equipo de Docente Más, Herrada y Zapata, que miraron qué pasaba con aquellos indicadores del portafolio donde había estabilidad en esos indicadores en el tiempo y tomaron en consideración aquellos docentes que habían sido reevaluados en el año 2009 y el 2013, esos 4 años de diferencia. Y lo que ustedes pueden apreciar aquí es que la columna verde representa la suma de competentes y destacados, o sea, es la parte positiva de los resultados. ¿Y qué es lo que observamos en general como patrón? Si ustedes lo miran, en general la columna, la fila verde o correspondiente al 2013 se ve más larga que la del 2009 en todos los indicadores y es estadísticamente significativa la diferencia en estos dos casos, en la estructura de la clase y en interacción pedagógica. En la estructura de la clase vemos un mejoramiento bastante significativo, 40% de ellos el 2009 mostraba una estructura de la clase competente o destacada, o sea, adecuada en cuanto a su estructura canónica de inicio, desarrollo y fin. Mientras que esa estructura mejora, ya 2/3 de los profesores tienen una clase bien estructurada 4 años después, son los mismos profesores. Y en el aspecto que yo creo que es muy importante haber obtenido mejoramientos es la interacción pedagógica, que como ustedes pueden apreciar era de lejos el aspecto más débil del portafolio, muy, muy débil porque solo el 8% con desempeños competentes y destacados. Eso sube al 19%. Todavía estamos lejos de donde querríamos estar, pero por lo menos hay evidencia bastante sostenida y clara de mejoramiento. De hecho, en todos los aspectos que estoy mencionando, si ustedes miran la comparación entre quienes bajan, quienes mantienen o quienes suben su calificación a través de sus 4 años, ustedes van a ver que el balance es más bien positivo a través del tiempo. O sea, hay evidencia que nos está diciendo, por lo menos en algunos aspectos más que en otros, que el proceso, que a través del tiempo los profesores van mejorando sus desempeños. Y claro, uno se puede preguntar si esto habría ocurrido espontáneamente o no. Probablemente no tanto, porque resulta que en los primeros años de la evaluación esto no lo estábamos observando. Esto empezó a ocurrir gradualmente y de hecho se ha mantenido en los años posteriores. Estoy usando el estudio del 2015 porque este es un estudio que se publicó en ese momento. ¿Qué pasa con la relación entre la evaluación docente y el logro escolar? Esto sí ha sido estudiado no solamente por equipos nuestros, también de hecho hasta en los informes nacionales del CIMSE. Y aquí les voy a mostrar el caso, que la primera evidencia que reportó el CIMSE es qué pasa con estudiantes que han tenido en los 4 años previos, en este caso son chicos de cuarto básico, ningún profesor bien evaluado, 1 o 2 profesores bien evaluados, 3 o 4, o sea, perdón, la cantidad de tiempo, o sea, no el número de profesores que han tenido buena evaluación en los años precedentes. Entonces, ninguno, 1 o 2, 3 o 4. Y esto lo que nos está mostrando en el caso del grupo socioeconómico bajo, porque es una forma de controlar por la condición socioeconómica, es que a medida que ustedes se desplazan de ninguno a 1 o 2, a 3 o 4, se obtiene una progresión positiva en el desempeño en la prueba CIMSE, que es lo que uno esperaría, ¿no es cierto? Que haya una correspondencia entre que los estudiantes tengan profesores mejor calificados, con mejor desempeño, y que ellos puedan aprender más. Eso también se observa en el caso del grupo socioeconómico medio. Y los asteriscos están representando el grado de significación con respecto a la categoría de referencia, que es ninguno. Y por supuesto que también pasa para el total. Así que esto no lo podemos mostrar para otros grupos socioeconómicos porque, como todos saben, ¿no es cierto?, nuestra educación pública atiende primariamente el grupo socioeconómico bajos y medios.
También el Ministerio de Educación llevó a cabo un análisis un poco más complejo, un análisis técnico que se llama multinivel, en que quiso mirar el impacto específico de cada uno de los instrumentos. Este es un trabajo de Alvarado publicado en el año 2012 y muestra que, por ejemplo, un punto más en el resultado final de la evaluación docente se asocia a 27 puntos más, de nuevo en el CIMSE, en matemática y 19 puntos más en lenguaje. O sea, un impacto un poco mayor, ambos significativos. Cuando ellos miraron los instrumentos por separado, constataron que esa diferencia no ocurría respecto de la autoevaluación. Eso no es sorpresa, ustedes ya vieron lo que pasa con la autoevaluación, ¿no es cierto? Ya. Tampoco ocurría con la entrevista, sí ocurría con la información que entregaban directivos y también ocurría, y este es el efecto más poderoso, el del portafolio. ¿No es cierto? Que se asocia a diferencias mayores, claramente, que las diferencias que produce la opinión de los directivos. Dando un paso más allá todavía, pero tampoco, no los quiero agotar con cosas técnicas. Aquí este es el, que yo sepa, el único estudio que se ha publicado usando la metodología de valor agregado, donde se hace uso de la información longitudinal en los estudiantes, es decir, estamos mirando si el desempeño de los estudiantes, controlando su desempeño previo, muestra que haya una diferencia atribuible al tipo de al desempeño de los profesores según el instrumento de la evaluación. Y este estudio se hizo aprovechando que en el CIMSE hubo una generación que se evaluó en 2 años, no consecutivos, pero en 2 años después, de octavo básico a segundo medio. Y en este caso, observamos que hay diferencias. Esta es la correlación entre el indicador de valor agregado y el puntaje en la prueba de lenguaje del CIMSE, y esta es la correlación con el puntaje en la prueba de matemática del CIMSE, y ustedes pueden ver que ninguno de los otros instrumentos muestra correlaciones positivas o significativas. Sí lo tiene el portafolio y también el resultado final de la evaluación docente. O sea, consistentemente tenemos evidencia de que hay una correspondencia entre evaluación de los docentes y desempeño de los estudiantes. Finalmente, ¿qué pasa con la validez consecuencial? La validez consecuencial se refiere a estudiar qué tipo de efectos tiene, de hecho, la evaluación, más allá incluso de aquellos que hayan sido los efectos esperados. Esta es una serie de estudios que también lideró Sandy Taut. Algunos de ellos son efectos que fueron intencionados. Luego de haber hecho un levantamiento sobre lo que se llama la teoría de acción del programa, se identificaron algunos de los efectos esperados y estos 3, por ejemplo, mostraron evidencia consistente que la evaluación sirviera para ordenar a profesores de acuerdo a la calidad de su enseñanza, que se diagnosticaran fortalezas y debilidades de los docentes, que se apoyara la colaboración entre docentes. Sobre todos estos aspectos se encontró evidencia consistente a través de entrevistas y otros registros que se hizo en muestras en escuelas, con profesores, con directores, etc. Con respecto a proveer información para la toma de decisiones a nivel comunal o promover el reconocimiento social de los buenos profesores, eso tiene evidencia más bien positiva, pero más moderada. Y donde la evidencia es mezclada es respecto de mejorar la docencia como profesión al dar acceso a incentivos monetarios. Eso en realidad no es directamente la evaluación docente, sino que es la conexión hacia el incentivo basado en la prueba, ABDI, y el apoyo al desarrollo profesional a través de los planes de superación profesional, que también, como ya sabemos, esta evidencia es consistente con lo que dijo Jaime, que no hay evidencia que muestre que ese dispositivo esté operando como se esperaba. Con respecto a efectos no intencionados, o sea, que no estaban previstos, algunos son positivos, el impacto formativo del proceso, que es gatillado por el desarrollo del portafolio, familiarización con estándares, etc. Y el apoyo de municipios y escuelas a profesores durante su evaluación. También se empezaron a observar que por lo menos algunos municipios y algunas escuelas estaban llevando a cabo acciones de apoyo a los docentes que estaban siendo evaluados. En el lado negativo, es decir, aspectos que no estaban previstos, pero que uno tendría que calificar negativamente, está el tema de la sobrecarga de trabajo, reacciones emocionales negativas. Aquí hay básicamente una mezcla de sentimientos adversos que produce en general las evaluaciones, como miedo y ansiedad, pero también está muy asociado a este concepto de la sobrecarga de trabajo. De nuevo, Jaime la aludió, esto es un aspecto que endémicamente aparece en las encuestas luego de la aplicación de la evaluación, en que los profesores se sienten muy sobrecargados, a pesar de que la evidencia más reciente muestra que el periodo en el cual efectivamente están sobrecargados es mucho menor de lo que aparentemente era.
pero de todas maneras es una materia que tiene que ser atendida naturalmente porque es bastante consensual este aspecto. Hay algunos efectos como evasión de la evaluación, focalizado en algunos municipios donde se observaba que los profesores encontraban formas de evitar ser evaluados a través de subterfugios legales. Eso no es masivo, es un efecto acotado. Y ciertamente también algunas prácticas poco éticas. La dimensión de eso, de nuevo, era difícil de apreciar. Con la digitalización del portafolio, de nuevo Jaime hizo una alusión a ese aspecto, fue posible constatar de una manera más precisa la dimensión de ese problema. Así que sí, estamos constatando que la evaluación, además de tener efectos no esperados positivos, también los tiene en el lado negativo. En conclusión, creo que ya he llegado el tiempo, básicamente lo que hemos dicho es que en cuanto a las categorías de desempeño se encuentran diferencias sustanciales, me refiero a la magnitud del efecto para las categorías extremas, y claramente diferencias más atenuadas, como sería esperable, obvio, entre las categorías intermedias. En los últimos años se han estado observando mejoramientos sostenidos en los desempeños, especialmente a través del portafolio, en aquellos que se evalúan en más de una ocasión. Hay una clara consistencia entre la evaluación docente y logro de estudiantes, que se asocia principalmente al portafolio, y como vemos también un respaldo parcial para efectos positivos intencionados de los programas de evaluación y los efectos no intencionados que acabo de mencionar. Para concluir, me parece importante dejar establecido cuál debiera ser algunas de las preguntas que yo creo que debieran inspirar la agenda de validación en el nuevo contexto que tiene la evaluación docente o los instrumentos que forman parte ahora de la carrera docente. Vamos a tener que, una vez que se redefina el rol de lo que hoy día es la evaluación docente, según lo que nos ha anticipado Jaime, y para el cual nosotros también estamos bastante conscientes y concordamos con la misma visión, vamos a, en ese momento, definir una agenda de validación para ese otro contexto. Pero para este contexto tenemos que preguntarnos sobre cómo un programa que permita constatar, digamos, qué es lo que está pasando dado lo que ha ocurrido, ¿no? Estos cambios en los instrumentos. Ahora el portafolio, por ejemplo, tiene 3 módulos. Ahora vamos a tener pruebas que se aplican a todos los docentes para la progresión en la carrera. O sea, esos 2 instrumentos tienen que ser monitoreados, evidentemente. Hay que validar las reglas que combinan los instrumentos para la progresión en la carrera. La ley establece una forma de combinación de ellos. Es bueno constatar si esa combinación es una buena combinación o hay otras que podrían proponerse. Más que nunca, yo diría ahora, especialmente hablando de que hay una carrera, es importante llevar a cabo estudios longitudinales a través de las etapas de la carrera docente que permitan justamente apreciar cómo esas etapas van acompañándose o no de mejoramiento de los desempeños y otros aspectos. Monitoreo sistemático de las consecuencias de evaluación, igual que lo hicimos con la validez consecuencial ya mencionada. Y, por supuesto, analizar el impacto que vaya a tener la evaluación docente una vez que se incorpore gradualmente el sector particular subvencionado a la evaluación docente. Eso es. Muchas gracias.